quiero que sepas que cuando cambias de país y cambias de ambiente, es normal atravesar toda una serie de emociones y de sentimientos, y que hay días que te vas a levantar con ganas de comerte el mundo y de lograr todos tus objetivos, pero hay otros días en los que te vas a sentir con pocas ganas, o que vas a tener menos energía para hacer las tareas del día a día, y que eso es normal, fluctúa y es parte de un proceso. Creo que es súper importante que seamos amables con nosotros mismos y que reconozcamos que es retador y que es para una persona valiente salir de su zona de confort y atreverse a buscar nuevas oportunidades en otros horizontes, y que seas amable contigo. Es lo que te diría, que trates de ser amable contigo, que la manera como te hablas, las palabras que escoges para referirte a ti mismo, para conectar, es súper importante que cuides. Háblate como si fueras tu mejor amigo, o como si tú fueras tu propio hijo y te tienes que cuidar. Pasamos por muchas fases durante el proceso migratorio. En un principio puede ser que te sientes súper emocionado por descubrir el lugar en el que vives, por conocerlo, y luego estás como en una fase más en modo turista, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta que es más permanente la situación en la que estás, y que si llegaste a este nuevo lugar es para trabajar, para quedarte más tiempo. Entonces, en esa fase muchas veces las personas empiezan a desidealizar el sitio en el que viven y ven también las partes menos positivas. Y bueno, de manera más realista, es importante que intentemos entender que vamos a pasar por muchas fases en este proceso, y que todos los lugares tienen su lado bueno y su lado malo. Una recomendación que yo te daría como psicóloga es que anotes las razones por las cuales te mudaste al sitio en el que estás y las cosas que te gustan de ese lugar, y las pegues en tu nevera. Así las ves todas las mañanas y te recuerdas, yo me mudé para acá porque yo quería lograr esto, esto y esto. Y cuando vayas logrando tus objetivos, te recomiendo que los celebres, porque muchas veces estamos intentando lograr cosas, lograr nuestros cometidos, y una vez que tenemos esas victorias o esas realizaciones, no nos damos tiempo de celebrarlo y de reconocerlo. Entonces eso es súper importante también, que te tomes el tiempo para reconocer tus victorias y lo que has ido logrando. Y también es ideal poder ir a terapia, es algo que es una herramienta que puede ayudar muchísimo, pero también hay otras herramientas que sirven. Por ejemplo, tener un diario de gratitud, donde la persona escribe por qué está agradecida cada día, o por qué está agradecida con el país receptor o el país en el que está viviendo. Eso es súper importante tenerlo presente, porque muchas veces no sé, es como la salud. Solo nos damos cuenta que lo importante que es cuando no la tenemos. Entonces, poner el foco en las cosas positivas de la vida es súper importante, porque al final todo depende de los lentes o las gafas con las que miremos el mundo. Entonces, un diario de gratitud es algo que ayuda muchísimo. También, por ejemplo, si en un momento sientes que estás desbordado por tus emociones, tomar un cuaderno y desahogarse en ese cuaderno escribiendo todo lo que sientes es terapéutico y sanador. Porque efectivamente el proceso de ir a terapia es una inversión de dinero, de tiempo, y muchas veces no disponemos de esa herramienta. Pues desahogarse en un cuaderno tiene un montón de consecuencias positivas sobre el cuerpo y sobre el cerebro. También intentar respirar. Muchas veces no nos damos cuenta y vamos acelerados por el mundo, y detenernos un momento y respirar es algo muy, muy poderoso. Una respiración profunda, que vayamos llenando el estómago y que realmente podamos tomarnos el tiempo de sentir cómo el aire va entrando por todos nuestros pulmones. Es una herramienta muy poderosa en momentos en los que podemos sentir estrés o ansiedad. Pues son 1000 cambios. Cuando te mudas de país, es empezar de nuevo, es un nuevo comienzo, son muchas oportunidades, pero también es retador. Mudarse es tener que reconectar con una manera nueva de ver la vida, con nuevas calles, nuevos referentes, y eso es un proceso que toma su tiempo, y creo que es súper importante que seas amable contigo, que no te juzgues, y que entiendas que no es un proceso lineal. Va a haber días buenos y va a haber días malos, y yo creo que lo importante es cultivar la resiliencia y buscar la manera de entender que al final es todo una cuestión de perspectiva,
y de actitud también. Y, por ejemplo, para hablar de las fases del duelo migratorio, pues al principio las personas muchas veces están en negación o intentan racionalizar lo que están sintiendo para no entrar y profundizar. Luego muchas veces las personas pueden, sí, como aceptar lo que están sintiendo y cuando son capaces de aceptar y reconocer, bueno, efectivamente irme de Venezuela o de mi país de origen sí ha sido retador, he tenido que cambiar mis hábitos y adaptarme a una nueva cultura. He perdido algunas cosas, como quizás ya no caen los mangos en la calle, puedo recolectar mis mangos y no tengo a mis amigos de toda la vida aquí, tengo solo a un grupo, tal. Pero también puedes reconocer lo que sí tienes y las oportunidades que se presentan en el país receptor en el que estás. O sea, es una fase como de aceptación y ver las cosas con más, de manera más realista. Y luego, una última fase del duelo migratorio también sería el perdón, pues perdonarse a sí mismo, perdonar a los demás y ser capaz de ver lo positivo que hay. O sea, de decir, mira, yo soy venezolano y me siento orgulloso de mi país de origen porque me da mi manera de ser, esa cosa tan cálida, esos valores que yo tengo, pero también estoy profundamente agradecida con España o con el país receptor porque me ha brindado un montón de oportunidades, porque admiro su gastronomía, la manera de vivir. Y bueno, esa fase en la que logramos hacer las paces con nuestro país de origen y también valorar y querer a nuestro país receptor es súper importante para el bienestar emocional. Lo más peligroso que hay es estar en el ostracismo o aislarse o alejarse de los demás. Las conexiones sociales son sanadoras. Y si puedes, intenta tener un grupo de personas de tu país de origen que comparten esa vivencia de haber tenido que emigrar, pero también cultiva relaciones con personas del país receptor en el que vives, que te pueden ayudar a entender la cultura y que aunque quizás tengan una manera de ver el mundo o de entender las relaciones que es diferente de la tuya, puede ser súper enriquecedor. Hay un autor que me gusta muchísimo que se llama Amin Maalouf, que es de origen libanés, pero es parte de la Academia de la Lengua Francesa, y él siempre dice que las personas que pertenecemos a diferentes culturas tenemos la responsabilidad y el compromiso de ser embajadores y de tender puentes y de construir esa relación entre nuestro país de origen y el país que nos está recibiendo. Y bueno, tener en cuenta también que al final es un ir y venir y que bueno, en el pasado pues Venezuela fue un país que recibió personas de todas partes del mundo. Y ahora los venezolanos estamos en muchos lugares y formamos parte de una diáspora y que tenemos la responsabilidad de dejar el nombre de Venezuela en alto y de aprender también de la cultura que nos recibe. Es un proceso bidireccional. Muchas veces pensamos que es solamente la persona que cambia de país la que se adapta, y claro que es muy importante que nos adaptemos, que hay diferentes capas, ¿no? Está los valores, las creencias religiosas, esa es como la capa más central. Luego, más hacia el exterior, están pues los hábitos de consumo, la manera como la persona se relaciona con la economía, si ahorra más o está más orientada al gasto. Luego, más periférico, están los hábitos laborales, por ejemplo, los horarios. Aquí me parece fascinante, yo siento que el día aquí rinde el doble, porque al hacer esa pausa del almuerzo, de la comida que tienen en España y retomar a las 5 de la tarde y tener la posibilidad de seguir trabajando o de ir a hacer alguna diligencia o comprar algo en el mercado entre las 5 de la tarde y las 9, me parece que hace que el día se extienda. Y por ejemplo, es algo que, bueno, que si uno está trabajando acá, uno se adapta a ese horario y es parte de esas distintas capas que tenemos como seres humanos, y que de repente yo me puedo adaptar mucho en lo laboral, pero quizás la parte más central de, no sé, las creencias religiosas. Si yo vivo en un país que eso es algo mucho más central y que se va construyendo poco a poco, pero creo que algo fundamental es tener en cuenta que es un proceso, que es un reto y que no es lineal, y que podemos adaptarnos mucho en una parte, en una esfera de la vida, y que luego hay otras más centrales que queremos mantener, pero que lo importante es enfocarnos en las posibilidades, en las ganancias, y que nada es permanente. O sea, quizás en este momento estamos acá y estás construyendo tu camino y estás logrando unos objetivos,
pero quién sabe lo que pase más adelante y quién sabe, en el futuro, por ejemplo, Venezuela es un país que tiene muchísima agua, que no sé, si en el futuro hace falta agua, a lo mejor tus nietos estarán regresando a Venezuela porque hay una escasez de agua global y Venezuela la reserva de agua es muy grande. Entonces creo que a nivel psicológico también hay que quitarle como el peso a la rectificación, es decir, he conocido personas que han regresado a Venezuela también por un tiempo a hacer un proyecto, a construir algo y que siguen muy vinculados al país que los recibió durante un tiempo, el país en el que se formaron, pero que al final es eso, que bueno, como dice Amin Maalouf, es nuestra responsabilidad de construir esos puentes y de preservar esa relación que tenemos entre el país receptor y nuestro país de origen. Y bueno, la resiliencia. La resiliencia es un término que hace referencia a la metalurgia y a la capacidad de los metales de transformarse y de encontrar un nuevo equilibrio. Es decir, ser resiliente no se trata de que te pase algo y vuelvas al estado en el que estabas antes. No, se trata de que frente a un reto o a una dificultad de la vida, tú puedas levantarte y encontrar un nuevo equilibrio. Yo creo que como migrantes nos toca construir y fomentar la resiliencia en nuestra vida y eso pasa por aceptar que hay días buenos y que hay días malos y que, bueno, que los vínculos sociales son súper importantes para apoyarse y que son vínculos sociales que pueden estar en la distancia, que hoy en día tenemos muchísima suerte. Imagínate en esa época cuando la gente migraba y tenía que enviar cartas, cómo sería de duro a nivel psicológico no poder saber en directo qué está pasando. Hoy en día tenemos tantas herramientas digitales que nos permiten estar conectados, que creo que si las usamos de manera responsable nos pueden llevar muy lejos y apoyarnos. Y súper importante que construyas vínculos en el país en el que estás, que te intereses por la cultura, que sanes esa relación con el país que te está recibiendo y que te está abriendo las puertas, que probablemente haya cosas que son diferentes y hábitos, maneras de ver la vida, pero que esas diferencias pueden ser enriquecedoras. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Bélgica durante 10 años y yo al principio hablaba como hablamos en Venezuela, yo hablaba súper fuerte. Y la gente me decía, ¿pero por qué gritas? Y yo era que yo no estoy gritando, yo hablo así. Y con el tiempo, muchas veces hablando con personas de Venezuela me dicen, ay, pero tú sí hablas bajito. Y yo dije, entonces es lo que decía antes de la influencia bidireccional, que muchas veces pensamos que por supuesto que nos tenemos que adaptar, que tenemos que aprender de la cultura del país de origen, pero que sin darnos cuenta también nos vamos volviendo mucho más parecidos y absorbiendo un montón de cosas de la cultura que nos recibe. Y que eso es lo bonito también, como abrirse a aprender y que incluso sin darnos cuenta vamos absorbiendo y nos vamos transformando. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista psicológico, súper valioso entender que es un proceso, que no es lineal, que es normal sentir a veces tristeza o nostalgia, pero que si nos enfocamos en el futuro y en el presente, sobre todo en el ahora, en lo que podemos hacer por medio de nuestra actitud y de nuestras ganas, en saber cuáles son nuestras fortalezas, en enfocarnos en no importa lo que yo esté haciendo, todo trabajo dignifica al hombre. Y si en un momento me toca trabajar en algo en lo que yo jamás me hubiese imaginado, toda experiencia me permite aprender, me permite fortalecerme y buscar las maneras de decir, ok, bueno, esto es un momento, yo estoy haciendo esto, pero mi objetivo es poder ejercer en esta otra carrera o formarme para poder ejercer de esto en lo que yo siempre he soñado trabajar. Y pues yo creo que es un equilibrio entre aceptar y tener principio de realidad y decir, bueno, es profundamente retador, pero al mismo tiempo no resignarse y seguir luchando por los objetivos que quieres lograr y por lo que la persona que tú quieres ser, pero siempre tratando de dejar el nombre de Venezuela en alto y del país del que tú vienes, y también queriendo muchísimo y reconociendo el sitio que te está abriendo las puertas, y bueno, con la responsabilidad y el compromiso de tender ese puente entre ambas naciones, y que al final somos también las personas con las que compartimos, los lugares en los que hemos estado, y que tienes muchísimo que aportar al lugar en el que estás y también tienes muchísimo que aprender de ese lugar, y si te enfocas en la ganancia y en lo positivo, creo que puede ser un viaje maravilloso. Migrar también se aprende.